Hace aproximadamente unos 20 años que se despertó en mí la necesidad de comprender pues el comportamiento humano, porque somos como somos, porque actuamos de la manera en la que actuamos, porque unos con otros somos tan diferentes y a la vez tan iguales en tantas cosas. Y empecé a estudiar, a indagar, a investigar pues todo lo relacionado pues, con el comportamiento humano, la mente, los pensamientos. Efectivamente, hay tantísimos estudios que he leído y tantísimos otros que me faltarán por leer y que me faltará, como yo digo, otra vida para poder llegar a ello y comprender tantas cosas que no comprendo. Pero sí que es verdad que hay muchos estudios, por no decir prácticamente los últimos a partir del siglo XX, en los cuales nos dicen personalidades relevantes en el mundo de la neurociencia, científicos, psiquiatras, médicos, eh, personas que se han dedicado por entero a la investigación del cerebro humano y de la mente humana, que en definitiva todo radica, o una parte importante de nosotros radica en que somos energía. Eso ya lo decían físicos de todos los tiempos. Pero sí que es verdad que conforme iba estudiando, investigando, leyendo, informándome, me daba cuenta de la relevancia que tenía que nuestra mente fuese también pura energía. Energía medible a través de la física. De hecho, cuando te hacen un electroencefalograma o te hacen un TAC y demás, incluso hay muchísimos más aparatos y artilugios que desconozco, no recuerdo el nombre porque no es mi especialidad y puedo decir cualquier barbaridad, pero sí que existen muchas máquinas inventadas precisamente para medir la frecuencia de esa energía que somos. De hecho, efectivamente estamos compuestos por átomos, neutrones, células, nuestro sistema nervioso, pues bueno, por ejemplo, nuestras neuronas se conectan entre sí eléctricamente, en fin, muchísimas cosas que no sabría explicar, porque ya digo que seguramente no lo haría todo lo bien que un especialista en este tema haría, pero me quedo con la base principal de que somos pura energía y que vibramos a una determinada frecuencia y que todo lo que nos rodea es energía. De hecho, lo material, la mesa, el libro, el ordenador, todo lo que nos rodea es energía que vibra a una frecuencia muy baja. Digamos que es la forma más grotesca de vibración, por lo cual se materializa. Y de hecho, conforme vamos vibrando cada vez más alto, pues llegaríamos entonces a la parte esa tan espiritual, que sería pues bueno, la vibración que han alcanzado tantas y tantas personas, tantos y tantos ancestros nuestros, como puede ser Buda a través de la iluminación, Jesucristo a través de su experiencia y que transmitía a través de sus parábolas. Es decir, desde tiempos inmemorables han habido muchísimas personas que a su manera, con su lenguaje, dependiendo de la época en la que les tocó vivir, nos han ido transmitiendo que somos pura energía y que como energía vibramos a una determinada vibración y que como la misma física dice, las vibraciones similares atraen a vibraciones similares. Es decir, si tú vibras en una vibración muy baja de pesimismo, de derrota, de victimismo, pues lo que vas a conseguir con eso es atraer a tu vida circunstancias, personas que vibren en esa misma vibración. Por eso todos hemos oído alguna vez, o tenemos a esa amiga o a ese conocido que incluso llegamos a pensar, pobrecito, todo le sale mal. Esa persona que sale de un problema y ya está metido en otro, que desgraciadamente pueden que le quiten la casa
y después le quitan el coche y después tiene un accidente y después se le corta la luz. ¿Me explico? Personas que siempre van como en una rueda atrayendo cosas negativas, que parece que no salen de una y ya están en otra. Esas personas nunca se han parado a pensar en que quizás son ellas las que están atrayendo ese tipo de eventos y circunstancias a su vida debido a cómo vibran, cómo se presentan al mundo, digamos. Porque efectivamente, y lo que sí que se ha comprobado también científicamente, es que los pensamientos también son vibración. De modo que si tus pensamientos son catastrofistas, negativos, de derrota, de hostilidad, eso es lo que tú vas a crear en tu vida, en tu entorno y para ti. Me resulta muy, muy interesante, muy curioso este tema de que creamos lo que creemos. Lo hemos leído en infinidad de citas, en infinidad de libros, pero realmente cuando uno lo experimenta en su propia carne, cuando uno es consciente y quiere probar de que voy a ver si efectivamente eso es así, uno empieza a darse cuenta de que nos pasamos el día con tantos pensamientos erróneos, tantos pensamientos limitantes, que nos cuesta muchísimo focalizarnos en cosas buenas, en cosas positivas. Estamos siempre adelantándonos a un futuro nefasto, a que lo que va a pasar mañana pues no va a salir bien, no va a ser bien, en lugar de hacer todo lo contrario. En lugar de pensar, eso que tengo que hacer mañana va a salir fenomenal, me voy a preparar para que sea genial, esta conversación va a terminar estupendamente con un buen entendimiento. En lugar de pensar en lo positivo, preferimos pensar, porque es más fácil para nosotros, para el ser humano, pensar en lo negativo. Tenemos más tendencia a pensar y a situarnos en los escenarios peores y más negativos. Pero si nos paramos a reflexionar, y es lo que a mí me ha ocurrido ahora, por eso he querido compartir este vídeo, es que son hace tantísimos años, tantos siglos atrás, que eruditos, sabios nos están diciendo que lo que nosotros pensamos lo estamos creando, que me parece mentira que a día de hoy seamos muy poquitas personas las que ponemos en plan de acción, en marcha, eso que nos están diciendo. Y ya no hace falta remontarnos a siglos atrás, que sí, que había esas personas, que como ahora os hablaré de Hermes Trismegisto, Hermes el 3 veces grande, que ya nos hablaba del poder de los pensamientos y el poder que tenemos de crear nuestra propia vida. Es que a día de hoy, y ya no nos vamos a personas de fuera de nuestra nación, vamos a hablar de personas de aquí, de España, por ejemplo. Tenemos al doctor Mario Alonso Puig, que es un eminente neurocirujano. Bueno, es cirujano del aparato digestivo y es un gran profesional de la neurociencia. Y él mismo, por ejemplo, nos habla a través de su conocimiento de la ciencia cómo efectivamente las personas podemos crear nuestra vida a través de los pensamientos y co-crear nuestras circunstancias a través de nuestros pensamientos. Y eso es muy, muy, muy valioso. O por ejemplo nos vamos al doctor Félix Torán, un gran científico que trabaja en la NASA y que se dedica a escribir muchísimos libros divulgativos sobre el poder de la meditación, el poder de calmar la mente para poder enfocarla en lo que realmente nos interesa y poder crear la vida que queremos. Me refiero que hay personas que no necesariamente son o que se dedican a un tema exclusivamente espiritual, porque antiguamente cuando hablabas de según qué cosas, pues parecía que eras, como dice, o me gusta mucho cuando lo dice Borja Vilaseca, un poco hierbas. Me encantan los vídeos de este hombre porque además me hacen reír muchísimo.
aparte de que me instruyen mucho también. Pero es verdad, las personas que hablábamos de energías, del poder del pensamiento, de la ley de la atracción, eran como, bueno, esas cosas tan raras, tan esotéricas, son hierbas, son personas hierbas, son, buf, como si fuésemos personas de otro planeta, ¿vale? Pero la realidad es que hoy en día, afortunadamente, eh, son personas de ciencia, porque parece que cuando dices lo avala la ciencia, como que a determinadas personas les da más seguridad, simplemente porque está demostrado, pero la ciencia llega hasta donde llega. La ciencia comprueba todo lo que se puede medir y evaluar en un laboratorio con sus probetas, con sus microscopios y demás. Pero es cierto que hay personas de ciencia que han sentido que se quedaban cortas en conocimiento y han querido ir más allá. Y ese ir más allá, pues ha hecho darse cuenta que hay algo más que lo que se puede comprobar o demostrar en un laboratorio, que por otro lado es indispensable, pero no es único. Hay muchas más cosas aparte, que quizás no se puedan demostrar en un laboratorio, pero sí se pueden comprobar a nivel personal cada uno. Ahí es donde yo quería ir. Os quiero recomendar, si os gusta o resuena con vosotros el tema de querer saber más allá de la ciencia, por supuesto recomiendo cualquier lectura del doctor María Alonso Puig, cualquier lectura del doctor Félix Torán y de tantos otros autores, científicos, médicos, psiquiatras, coaches y personas de a pie que han tenido experiencias en su propia piel y que han podido comprobar que efectivamente el pensamiento hace que tengas la vida que quieres tener y que precisamente al ser humanos, ser materia, estar compuestos de energía, vibramos en una determinada frecuencia y según la frecuencia en la que vibremos, pues vamos a traer unas cosas u otras a nuestra vida. Os recomiendo cualquier lectura de este tipo porque es muy muy interesante y además os va a hacer ver las cosas desde otro prisma, quizás diferente al que estamos acostumbrados a ver, tan científico, tan lógico, tan analítico. Es un poco más entender con el alma, con el corazón, con los sentimientos y luego ponerlo en práctica, experimentarlo en cada uno de vosotros. Os voy a recomendar un libro que es, digamos, una de las bases que nuestros ancestros ya nos dejaron en su tiempo y que precisamente nos habla de todo esto, ¿no? Del gran poder que tenemos en nuestro interior y que no hemos sabido o no nos han enseñado a utilizarlo. Este libro es El Kybalión. No sé si lo conocéis. Para los que ya lo conocéis, pues enhorabuena, habéis dado un gran paso porque seguro que habéis descubierto un montón de cosas súper importantes para vuestro día a día y sobre vosotros mismos. Pero para los que no lo conocen, es una lectura agradable, es una lectura que te va a llenar de ideas nuevas, de sensación de querer adentrarte más, de aprender más, de conocer más sobre este tema. Y luego lo más importante, te va a dar muchísimas ganas, o normalmente suele dar muchas ganas dependiendo del tiempo en que la persona lo esté leyendo. Me refiero porque yo, por ejemplo, lo leí hace muchísimos años y no era mi momento. Lo leí, incluso no lo entendí y hoy, a día de hoy, entiendo que no era mi momento. Mi momento fue después, como yo digo, hace 20 años, cuando volví a releerlo, ahí empecé a comprender cosas que en su momento no comprendía. Es decir, son enseñanzas, son mensajes que efectivamente te tienen que llegar en el momento adecuado. No obstante, como nunca sabemos cuándo es nuestro momento adecuado, pero si resuena contigo, te animo a que lo leas, a ver qué ocurre dentro de ti. A ver si las enseñanzas de Hermes Trismegisto
te dicen algo. Una de las enseñanzas, por ejemplo, es la que tanto oímos de lo que crees, creas, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Es muy interesante, es muy ilustrador, es muy reflexivo, te va a hacer pensar y sobre todo te va a hacer que te cuestiones cosas e incluso que digas, ¿por qué no puedo hacer esto así? Voy a cambiar ese paradigma que tengo de vida, esa educación que me han dado con una estructura tan rígida y voy a hacer o a experimentar, iba a decir hacer caso, pero no se trata de hacer caso. Voy a comprobar por mí misma si efectivamente todo lo que estos sabios desde hace tiempos inmemorables ya decían y transmitían realmente es así y funciona. Personalmente, mi opinión es que efectivamente funciona porque como tú piensas, como tú crees, como es arriba, es abajo, como es en tu cabeza, es en tu exterior. Y no lo digo yo solamente, sino que como digo, hay tantísimas personas de gran nombre, relevantes, estudiosos, científicos y personas muy duchas en la materia, que te darán cientos y cientos de ejemplos y argumentos para, no para convencerte, sino para que lo compruebes, para animarte a que pongas en práctica estas enseñanzas sobre todo partiendo de la base de que somos pura energía y que como energía vibramos en una determinada frecuencia y que según sea esa frecuencia, pues bueno, atraerás a tu vida lo que tú estás emitiendo. Una frecuencia baja atraerás cosas bajas, cosas que te hagan daño, cosas que te limiten. Conforme vas elevando tu frecuencia, vas atrayendo pues cosas maravillosas porque tus pensamientos son buenos, son maravillosos, son optimistas. Os animo a que leáis este libro si os apetece y bueno, seguimos compartiendo más cosas en los próximos vídeos. Muy buenas tardes y como siempre, pues, os quiero.